Básicas Sport. Si por algo se caracteriza este programa, es sobre todo por la empatía que tenemos hacia ciertos colectivos o hacia cierto tipo de gente que está más en una situación desfavorecida. Por ejemplo, tenemos muy en cuenta los colectivos como la mujer, la gente que tiene otro tipo de preferencias sexuales, los inmigrantes, la gente mayor, las personas con alguna diversidad funcional o los mismos jóvenes como somos nosotros y ellos también que están aquí. Y sobre todo también al colectivo de gente que lo está pasando mal, que está en riesgo de pobreza, que no tiene un plato de comer en la mesa o que si lo tiene se lo tiene que dar a su hijo para que pueda comer. Esto la verdad es que es lamentable. Igual que la gente que está sin un techo para vivir. Yo no entiendo cómo las cosas se hacen así, pero bueno. Entonces nosotros lo que proponemos es tener una mayor cobertura social, en la cual, por ejemplo, hay muchas medidas, que son 1506 y para aplicarlas todas aquí es que no me da la tarde, ni mañana ni pasado, pero bueno. Donde está la renta mínima garantizada, entre una de ellas, y para el tema de la vivienda, una de ellas es la ley de segunda oportunidad, que te reestructura un poco la deuda y también o te hace una quita de la parte de la deuda, conforme tú puedas ir gastando el dinero sin tener que renunciar a comer o a que te quiten la luz, vamos, es que es lo normal. Luego, también, por temas económicos, nosotros hemos planteado cambiar un poco el modelo económico de Cataluña y también ampliar un poco el estado de bienestar. Por ejemplo, sería incidir en la economía verde. De hecho, ¿cuándo es la ¿5 o 6? 5, vale. Pues el día 5 fuimos a las jornadas programáticas. Allí hicimos unos pequeños circulitos de 8 o 9 personas y se empezó a debatir. Yo me puse en el tema de economía, que es donde más construyo un poquillo, ¿no? Ya que tengo ADE, pues me voy a poner allí. Y me tocó con un exdiputado de ICV, ahora mismo no me acuerdo del nombre, la verdad es que era un poquillo mayor. Pues puede ser, no sé, ya te digo, yo para las caras y los nombres soy malísimo. Bueno, no sé, tendría unos 50, 60, no era de mi edad, la cosa es que no era de mi edad. Bueno, y mientras íbamos hablando, salió el tema de las energías renovables. Claro, hablando se dijo que a Alemania le costaba la mitad de lo que nos cuesta aquí el megavatio. Claro, tanta Endesa, tanta Iberdrola y tanta empresa con intereses privados a través de luego que los gobiernos no hacen nada por evitarlo y no invierten en energías renovables, no me extraña que estemos así y pues nos vayan subiendo la luz a 2x3. Todo la verdad es que se tendría que cambiar. Luego, por otros temas económicos, también hay otras medidas, no lo voy a explicar todas, como ya he dicho, pero hay una que es la auditoría de la deuda, otra la de salarios dignos y también apostar en aumentar la inversión en I+D de las empresas. Si no me equivoco, era un 3% a niveles europeos al 2020, me parece. Luego, también, tenemos que tener en cuenta la mala gestión que ha llevado la Generalitat estos últimos años, así que yo voy a recordar un poco la parte de recortes en sanidad o recortes en educación. Yo en 2010 empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona y a mí la matrícula me costaba alrededor de 800, 900 euros más o menos. Luego un amigo que tengo, que está estudiando también, está ahora en cuarto, que se llama Josu, le cuesta la matrícula alrededor de unos 2000. Como sigamos así con el mismo gobierno vamos a tener que donar un riñón por lo menos y a esto hay que revertirlo. Luego, hay una cosa que supongo que igual que a mí, a todos os pasará, que os ponéis de mala hostia cuando veis casos de corrupción por la televisión. Ya sea la Púnica, los ERES o como es aquí en Cataluña, el tema del 3%. Hay una medida, que no sale entre las 100 primeras, pero está, que a la hora de dar una concesión, en vez de querer una cierta donación, como ha querido el gobierno de Convergencia y Unió, nosotros lo que proponemos es que se dé esta concesión teniendo en cuenta que contraten a gente en exclusión social. Sería lo más normal, dado el nivel de paro y, coño, favorecer un poco a estas personas que ya bastante mal lo están pasando. Y luego, espero que a la hora de votar, en vez del sí o el no, se tenga más en cuenta el eje social. Esto tendría que tener muchísimo más debate en la televisión, en la radio, donde sea. Porque la verdad es que es lo primerito que se tendría que mirar. Y espero que teniendo en cuenta los hechos, porque si, claro, el recorte en sanidad, bueno, todo esto ya lo he dicho, pero tenemos también el ejemplo de los gobiernos de la ciudad del cambio, como ha comentado él, son Madrid, Barcelona, etcétera,
donde se ve claramente las prioridades que tenemos a la hora de hacer política. Claro, los gobiernos que están ahora, la prioridad son intereses propios, partidistas, etc. En cambio nosotros se ve claramente hacia dónde queremos llegar con la política. Nosotros decimos que la política tiene que estar en función de las necesidades de la población y orientarla así para solventar estos problemas, que esto no se está haciendo ahora mismo. Y es que esto lo ve todo el mundo, es que tú hablas con alguien por la calle y es que te lo dice, o incluso te dicen, no, es que los políticos son todos iguales, pero bueno, que para el caso la intención es que se incida más en este tipo de políticas. Y luego, hay que tener en cuenta que ya acabo, ya sé que me estoy enrollando un poquillo, pero es que ya acabo. Lo bueno de bueno, lo bueno y lo malo es que te condiciona la vida, realmente. Son los que te dicen si el pan te va a costar más, o la luz te va a costar más, o tienes que hacer este trámite para hacer esta actividad. Eso es lo que te condiciona. Entonces, lo que deberíamos de hacer, en vez de tanto sí o no, sería utilizar la política para favorecer al que está más desfavorecido. Creo que lo he dicho bien. Y bueno, y ya está. Y ahora os dejo por allá. Y con la confluencia, bueno, yo estoy en el comité de la campaña de elecciones y bueno, es para explicaros un poco cómo llevamos el tema de la campaña, cómo se ha elaborado, cómo se está elaborando. Bueno, aquí en Granollers pues nos cuesta un poco, necesitamos un poquito. También estoy nerviosa porque es la primera vez que hablo en público y vamos, sí. Y bueno, tengo mucho que decir, pero como no viene al caso decir todo lo que tendría que decir, me voy a ceñir un poco en el tema de la campaña. Y sobre todo voy a quedarme con el tema de voluntarios, porque necesitamos bastante gente que se implique por todo lo que han estado diciendo mis compañeros, por todo lo que está pasando, cómo tenemos la sociedad. Es volver a repetirse, pero yo creo que es una oportunidad que tenemos, que la gente no puede mirar para otro lado. Los votos de esta gente que no tiene ganas de votar por el hastío, porque ya no se cree en nada. O sea, remover un poco, intentar que la gente se implique, porque es la oportunidad que tenemos ahora, la confluencia. Creo que es una buena oportunidad, que ya era hora que los partidos se unieran para hacer algo por la gente. Creo que me estoy desviando del tema campaña, pero bueno, lo tenía que decir, lo tenía escrito, muy bonito. Pero bueno, lo que estoy diciendo es lo que siento. Y que estoy muy contenta con lo que está pasando y ojalá tengamos... Me gustaría tener una herramienta para que la gente se animara a ayudar, porque al fin y al cabo va a ser crear un futuro para ellos, para nosotros, para ellos, que espero que algún día lo sepan valorar, los jóvenes, los niños, porque el esfuerzo que se está haciendo, lo que estamos sufriendo todos, con todo lo que está pasando, que ya se ha hablado de ello, se está hablando todos los días, es una cosa, es espantoso, porque el calificativo es, cualquier calificativo fuerte se queda corto. Y bueno, el tema de la campaña, sobre todo hago esto en las redes sociales, en la comunicación, moverlo para que la gente se implique. Y hemos estado pues, con la confluencia, nos hemos reunido para ver dónde ponemos pues, entre puntos de información por la ciudad de Granollers, que sería por la periferia, y bueno, barrios donde el voto esté ahí indeciso, donde haya gente que votaba al Partido Socialista, al PSC, y pues ahora no van a votar, para las abstenciones, intentar que haber esta gente que vea la realidad, lo que está pasando, y que es muy importante que se impliquen, porque si nos unimos todos, que ya lo sabemos, los que lo sabemos, pero hay mucha gente que mira para otro lado porque está muy harta, pues intentar que esta gente, que vean que lo tenemos un poco en la mano, ¿no? Y este es el tema de los puntos informativos, y necesitamos personas que colaboren en esto. Y bueno, que entre todos los que estamos aquí hagamos lo posible pues por comunicar para poder tener gente que se implique en la campaña. Y bueno, me faltan datos de campaña, si queréis saber como los puntos de información. Bueno, ya he dicho que periferia,
Concretamente ya lo sabréis, las reuniones que hemos tenido han estado bien, ¿verdad? Hemos concluido bastante bien, porque en definitiva somos partidos de izquierdas que pensamos en la gente y bien, nos hemos puesto bastante de acuerdo en todo. Y bueno, en Granollers, por ejemplo, hay municipios... Sí, sí. ¿Quieres que lo enseñe? Bueno, es que está en la bolsa porque acaba de llegar a las 6 de la tarde, pero... Vale. Pero no sé.